Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Este es un episodio especial, una mezcla de Instagram Live y podcast, donde vamos a discutir sobre la vida extraterrestre, porque ha alcanzado un punto demasiado alto en lo que llevamos esta semana y creo que es muy necesario que lo podamos abordar de una manera lo más seria posible, pero al mismo tiempo relajada. En esta conversación me va a acompañar la doctora en astrofísica de la Universidad de Ginebra y cofundadora del grupo de divulgación Star 3, quien también fue encargada de comunicaciones del Observatorio de las Campanas y ahora se desempeña como Data Scientist en la industria de los videojuegos. Así que este episodio especial se trata de los objetos anómalos no identificados o fenómenos anómalos no identificados. Javi, feliz de que me acompañe en este episodio y en este live también. Sí, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Yo súper emocionada. Tú sabes que me gusta este tema porque fue Juan Carlos quien me envió el enlace. Yo estaba súper desconectada con lo que estaba pasando con la NASA. Y Juan Carlos me lo mandó por WhatsApp y dije, oh. Así que no, me gusta mucho el tema y feliz de estar aquí conversando sobre eso. Sí, con Javi tenemos esto que nos apasiona mucho el tema, aunque tenemos puntos de vista súper distintos quizá en cómo se tienen que tomar, pero es entretenido poderlo conversar con una altura de miras que realmente la disfruto mucho como discusión científica. Y de hecho creo que sería súper interesante, Javi, si es que dejamos claras como nuestras posturas frente a esto. Justamente tenemos posturas diferentes. Yo en esta parte no voy a ser tan entrevistador como en los otros podcasts, voy a tomar parte también en la conversa. Así que, ¿te parece si partes tú con cuál es tu visión sobre este tema y cómo se está abordando? Ya, yo tengo como mis dos lados. Tengo mi lado fan, de que me gusta el tema, de que, no sé, igual vi algunos capítulos de, no sé, los Archivos Secretos X, que cuando chica leía muchas revistas, no sé si tú te acuerdas, tú eres como de mi misma época, que cuando éramos chicos salían estas revistas como muy interesantes y cosas así, o el insólito. Y me gustaba leer esas cosas. Mis primos tenían como el video de la autopsia del monito en Roswell. Entonces tengo ese lado de como que me gusta por hobby. Y obviamente tengo mi lado científico. Y por el lado científico, una de las cosas que me ha gustado en el último tiempo es que se empieza a tomar el tema un poco más en serio. A mí me gusta ver de repente cuando los pilotos salen a hablar o salen otros científicos a hablar sobre este tema. Y que se le empieza a tomar un poquito más el peso. Siento que tiene diversas aristas. Por un lado está obviamente lo que hacemos en astronomía. Yo hice mi tesis en exoplanetas, que obviamente igual tenía como una relación. Debo decir que por eso igual me gustaba ese tema. Está todo el tema igual de la podemos hablar de eso. También está todo el tema de la astrobiología, ¿cierto? Está el tema de SETI, que también lo conversamos por interno. Que hace ya harto tiempo viene tratando de buscar señales de inteligencias extraterrestres. Y está todo este tema de los FANIS, que quizás no estaba tan integrado a la parte científica y mucha gente lo miraba así como, ya, pero si son tonteras, o es un globo meteorológico, qué sé yo, sin tomarse el tiempo como de ir a investigarlo. Así que a mí me gusta creer. Yo soy como los Archivos Secretos X, the truth is out there. Entonces como que quiero creer que puede haber algo, pero trato de tomármelo de forma responsable igual y que haya pruebas y todo. Pero me gusta ver que se está investigando. Eso me tiene muy emocionado. Súper, yo creo que en eso estamos súper de acuerdo. A mí también me encanta mucho que se esté investigando. Yo soy quizá mucho más escéptico en la posibilidad de encontrar. Tengo a mi hijo que tiene una polerita que dice también I want to believe. En el fondo también me gusta mucho, me apasiona mucho la vida extraterrestre. Publiqué por ahí junto con el que era mi profesor guía de tesis, mis dos profesores, un artículo sobre búsqueda, cómo podríamos buscar señales de civilizaciones y también lo discutimos en algún episodio de Star 3, Sí, porque de verdad me gusta mucho el tema, pero soy mucho más escéptico. O sea, yo creo que realmente necesitamos una cantidad de evidencia muy grande antes de hacer un salto tan grande. O sea, vamos a encontrar probablemente primero una bacteria antes que un cuerpo humano o una nave voladora. Creo que esa es mi opinión, por supuesto, discutible, y eso es justamente lo que queremos hacer en este episodio, en este live. Sí, y de hecho, súper relacionado con lo que tú dijiste, fue una de las frases que salió en la conferencia de la que vamos a hablar, que es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, claramente uno se va a encontrar con un montón de paja entre medio, que serían todas las cosas que tienen explicaciones normales, antes de poder encontrar una respuesta a esto, ya sea de vida bacteriana o de vida inteligente. Así que sí, es interesante.
Bueno, entonces ¿te parece si vamos de adelante hacia atrás? O sea, vamos con lo que pasó ahora en el Congreso, conversando de qué fue lo que anunció la NASA, y luego vamos viendo cómo se fue construyendo, por así decirlo, este camino. Lo primero fue, ¿qué sacaste tú como las cosas más importantes del anuncio de la NASA que ocurrió, para los que estamos grabando, el día de ayer, y que básicamente tiene que ver con, se va a analizar de forma científica el fenómeno UAP, o fenómenos anómalos no identificados, lo que era antes el fenómeno OVNI El o ovni. UFO, sí. Sí, yo creo que para mí todo se resume en datos. Si yo tuviese que escoger así como mi nube de palabras de lo que se habló ayer, sería datos. Y esto es porque yo creo que es súper común que cuando uno ve estos videos de ovnis en TikTok, en redes sociales en general, uno dice, oh, típico, lo graban con un celular del año 1, que se ve un pixel así todo borroso y uno nunca ve nada. Bueno, la opinión de la NASA es prácticamente la misma. No tenemos datos de buena calidad. Y para hacer ciencia, obviamente los necesitamos. O sea, si vamos a hacer esto seriamente y vamos a utilizar el método científico y queremos encontrar una respuesta, necesitamos datos buenos. Y creo que gran parte del informe también se describe, ¿cierto?, alrededor de un trabajo con datos buenos, que los sensores estén bien calibrados, ¿cierto? Porque muchas veces las imágenes que se ven son por sensores que están mal calibrados. Y lo otro también que se menciona harto es la metadata, es decir, qué sensor fue el que tomó la información, dónde estaba, en qué momento. Entonces, todo lo que, no sé, rodea la imagen o la información que se está tomando para poder ponerla también en un contexto. Y otra cosa importante también que se mencionó es el aporte que podemos hacer nosotros como civiles. Y una propuesta que me gustó, que no es tan como ya fija, sino que fue como una idea, que pues es poder usar los celulares con una aplicación, que si es que tú tomas una imagen, ¿cierto?, en esta aplicación para reportar tus datos, al mismo tiempo te tome otro tipo de información de qué celular estás usando, dónde estás, qué tipo de cámara tiene, qué hora era, no sé, quizás el clima o cosas así. Entonces sí, yo creo que todo se resume en datos buenos. A mí yo creo que esa también fue una de las partes que me gustó mucho, porque fue como transformemos a todos los ciudadanos en potenciales recolectores de datos, que es básicamente una parte súper importante en la ciencia. Y también en el teléfono nosotros tendemos a omitir un poco cuánta información tiene en cada segundo, porque tú dijiste bien, el lugar, la fecha, la hora, el lugar exacto, pero también el campo gravitatorio, por ejemplo, porque nuestros teléfonos tienen, por eso funcionan... Sí, el giroscopio. El sensor G, el giroscopio, justamente. Entonces tenemos un montón de información adicional que podríamos compartir al momento de tomar un video o una imagen. Así que es súper interesante que podamos aumentar los datos para poder estudiar esto. Imagínate, un mismo fenómeno observado de 3 o 4 lugares de forma simultánea es totalmente distinto que una sola foto borrosa, por así como hasta ahora. Sí, o los testimonios. Ellos también mencionaban harto en el informe que mucha gente dice, oh, yo vi esto, y lo describes, pero muchas veces tu memoria falla un montón. O a veces uno se sugestiona, o escuchaste otra cosa que vio otra persona y tú crees que viste lo mismo. Es súper fácil, y creo que pasa harto también con los retratos hablados, cuando hay crímenes y cosas así, que te empiezan a preguntar cosas y como que te sugestionan, ¿cierto?, a que tú cambies lo que recuerdas. Entonces no hay nada mejor que tener datos lo más objetivos posible y que no sea como, oh, sí, yo vi esto y se veía así y lo vi más o menos a esta hora. Entonces, complicado eso. A mí también me pareció súper interesante el hecho de decir, bueno, vamos a ser completamente transparentes. O sea, como organización, NASA se está poniendo, bueno, los datos que nosotros vamos a analizar están ahí, los métodos que usamos están ahí, cualquiera los puede replicar, y lo cual también es súper bueno porque alguien puede decir, oye, en tu metodología hay cierta falla, podríamos mejorar esto con estos modelos matemáticos y lograr mejores resultados. Eso también es súper valioso si es que otras agencias, otras universidades, recordemos que esto, la NASA quizás está dando este puntapié inicial en estudiarlo de forma así como seria, con el método científico. No quiero decir que lo demás no sea serio, quizás me expresé un poco mal, pero que se esté tomando desde los científicos, desde los astrónomos, los físicos, matemáticos, científicos de datos, digamos, ciencias de la computación, y poner toda la maquinaria matemática que hay detrás al servicio de este fenómeno que es súper interesante. Por más que yo no crea que sean extraterrestres, saber qué son
Sí. creo que es súper clave. O sea, como si es un fenómeno atmosférico, quizás es algo que no conocemos. Quizás hay procesos físico-químicos en nuestra atmósfera que van a ser descubiertos gracias a esto. Eso es súper interesante lo que acabas de mencionar, porque una de las cosas que mencionó el director de la NASA en el principio de la conferencia es como, bueno, no hemos encontrado cierta evidencia de que alguno de estos avistamientos sea de origen extraterrestre, pero sí hay muchos que tienen origen desconocido. Entonces, es como esa frase que dice así como si estamos solos en el universo o si hay más como nosotros, como que cualquiera de las dos opciones es igual de interesante. Acá tenemos una interrogante. Sabemos que hay objetos o fenómenos que no sabemos qué son, que no sabemos su origen, entonces de todas maneras hay algo por descubrir y yo creo que ya el hecho de que exista esa interrogante significa que vale la pena el esfuerzo, vale la pena que averigüemos de qué se trata y creo que eso era algo que faltaba un poco porque otra de las palabras súper clave que salió en la conferencia de ayer es, y me cuesta, desestigmatizar Sí. a los ex-ovnis, ahora a los FANIs. Y desestigmatizar también que se hagan los reportes, ¿cierto? Y que se hagan de forma seria, que no vayan a pensar que tú estás loco porque reportaste un FANI y que no tengas tampoco represalias, porque hay mucha gente que dice, y ellos lo mencionaron también, que por estar haciendo este comité, ¿cierto? Recibieron mucha amenaza en redes sociales, que a veces uno las mira un poco por encima porque dice, bueno, esta gente en verdad no va a hacer nada, pero igual Estados Unidos es un país complicado, de repente igual pasan cosas y esa es una de las razones por las que ellos no revelaron quién iba a estar a cargo de este comité, porque no quieren que les vaya a pasar alguna cosa. Entonces es bueno que se haga de una manera segura, ojalá no sea anónima y que se tomen en serio y que la gente tenga esa seguridad de que no van a tener ni represalias ni los van a tratar mal por hacer estos reportes. Sí, yo creo que también estoy muy de acuerdo. Ojalá que todos podamos verlo esto de manera un poco más seria. Incluso yo también me he visto en ocasiones diciendo, bueno, pero este fenómeno es evidente que no es cierto, que es tal cosa como ninguneando un poco esta evidencia. Pero Juan Carlos, eso no se hace. Bueno, perdón, a veces uno es ser humano también y comete estas cosas, pero eso, tomárselo bien en serio y de nuevo, descartando. O sea, y aquí probablemente también estás de acuerdo, pero se puede, total de evidencia presentada, básicamente inmediatamente uno filtra un 80, un 90%, que son como cosas que no tienen ningún sentido, que es una mosca desenfocada, cosas que realmente eso es muy fácil de sacar. Y nos quedamos con un 10%, un 15% quizá de cosas que tú dices, oye, esto de verdad es interesante, esto de verdad no lo puedo explicar así rápido. Algunas van a salir con que fue una misión espacial, que fue un trozo de basura que entró, ya, limpias un poquito más. Pero después vienen las cosas realmente interesantes. De hecho, no recuerdo el número exacto de fenómenos anómalos no identificados que quedaron en el informe que, de nuevo, no tienen explicación. Pero que no porque no tenga explicación vamos a decir extraterrestres de inmediato. Claro. Yo creo que hay un salto bien, bien importante que no hay que dar tan apresuradamente. Sí, no, toda la razón. Yo tampoco me acuerdo del número. Pero está ahí el informe. sí, hay hartas cosas. Y de hecho es súper interesante en el informe para quienes lo quieran leer, que tiene varias fotos de precisamente de este tipo de explicaciones un poco más cotidianas, pero cuando ya uno se va al final, están los que son más extraños. Hay creo que uno que sale en el informe que no tiene explicación todavía, y hay otros que igual ya tienen un estudio mucho más profundo. O sea, se nota que les costó averiguar qué era en realidad, y algo que conversamos ayer también por interno y que fue súper interesante, que también se mencionó en la conferencia, es el tema de saber cómo las cosas normales se comportan en distintas situaciones. Porque claro, uno dice, bueno, puede ser un globo atmosférico. De partida yo vi la foto del globo, meteorológico en el reporte y yo no sabía que eran así. Tenía como cachitos. Como pinchos, sí. Yo sí veo esa cosa desde un avión, de verdad que me asusto porque yo no sabía que eran así. Entonces, claro, ellos dicen es súper importante poner estos objetos normales y explicaciones cotidianas en situaciones que quizás no son tan cotidianas y decir, bueno, ¿cómo se ve desde un avión? ¿Cómo lo ve un radar? ¿Cómo lo ve este instrumento si está mal calibrado? Porque eso precisamente expande tu universo de explicaciones posibles, y también porque otra cosa que mencionan y que es súper interesante es que se pueden usar como por ejemplo algoritmos de Machine Learning, donde uno tiene que entrenar, ¿cierto?, el algoritmo con imágenes, y te va a permitir entrenar mejor a tu algoritmo. Y dicen, bueno, acá hay voy a leerlo porque se me olvida el nombre, una oficina que fundaron hace poco del Departamento de Defensa que se llama la All Domain Anomaly Resolution Office, la ARO,
que tiene un sitio web, entonces dicen, bueno, por ejemplo, no sé, quizás en ese sitio web o en el que tienen ellos para la Federal Aviation Administration, que tienen como un sistema de reporte, quizás puedes tener algo live en que el algoritmo de Machine Learning te diga enseguida qué es lo que tú estás viendo si es que subes un video. Pero para eso tu algoritmo tiene que estar bien entrenado y para eso necesitas que tu objeto normal esté en un montón de situaciones quizás no tan normales. Sí. Para quienes están quizás recién uniendo o también están escuchando el podcast, les recordamos solamente, estamos Javiera Rey, astrónoma, estudió exoplanetas y hoy día se dedica también a la industria de videojuegos, y también yo, astrónomo, y actualmente dedico también a la divulgación de la ciencia, y estamos comentando justo el anuncio de la NASA sobre que se va a tomar en serio, se va a analizar de forma científica el fenómeno extraterrestre o los fenómenos anómalos no identificados, como para saber realmente qué son. Y lo que estabas comentando tú recién, creo que es la clave, porque como ellos mismos dijeron en la sesión de respuestas, tus conclusiones, las conclusiones de los algoritmos de inteligencia artificial, nunca van a ser mejores que los datos con los que los entrenes. Mientras mejores datos tengas, mejores conclusiones vas a poder sacar. Para eso necesitamos de verdad conocer las fotos de los aviones, cómo se ven desde todas partes, los globos meteorológicos y todos los fenómenos atmosféricos que se puedan dar, tenerlos realmente muy bien cartografiados, por así decirlo, digitalmente, desde distintas distancias, con distintas inclinaciones del Sol, con distintas condiciones atmosféricas, porque si es que existe una nave extraterrestre, va a ser un evento muy raro y tienes que filtrar todos los demás efectos que son muy comunes, como por ejemplo fenómenos atmosféricos. Quienes quieran leer el informe está disponible en internet y tienen imágenes, por ejemplo, de fenómenos atmosféricos que son preciosos y que probablemente el nunca rojito, hemos visto. ¿o no? Los sprites. Sí, Sí, de no hecho sé no sé el cómo se nombre llaman en en español. español. Yo tampoco. Sí, los sprites son como especies de rayos, pero mucho más grandes que los relámpagos que nosotros vemos en la Tierra, y se producen a escalas de 50, 70 kilómetros de altura. Y claro, son fenómenos que se tienen que estudiar. Tenemos que tener todo eso muy bien mapeado para después poder decir, oye, esto realmente es anómalo. Sí, eso que tú dijiste recién creo que es súper clave. El hecho de que se llamen anómalos, porque otra cosa que leí en el informe y que encontré así muy genial, es que todos estos reportes de FANIS, cuando uno los junta, no tienen nada en común. Hay gente que ve un diamante, hay gente que ve, no sé, una esfera, hay gente que ve algo plateado, hay gente que ve un triángulo del porte de un estadio. Entonces, poder entrenar un algoritmo con eso es imposible para encontrar, porque los algoritmos de Machine Learning buscan patrones. Si no tenemos un patrón, es imposible que los encontremos diciendo busca FANIS. Entonces, lo que hay que hacer en el fondo es lo que tú dijiste, buscar cosas anómalas. Por lo tanto, volvemos a lo que dijimos recién, que tenemos que cartografiar, que me gustó mucho esa palabra, cartografiar todo lo que conocemos y en el fondo fijarnos en lo que se sale del patrón. Porque lamentablemente, como no tienen nada en común, no tenemos cómo reconocerlos, y en general las cosas que sí se dicen, que quizás son un poco más como comunes, es iba demasiado rápido para ser hecho por humanos. Claro. Dobló demasiado fuerte, como que esas fuerzas G no las aguantaría un humano, como ese tipo de cosas. Pero para eso, claro, hay que tener datos que corroboren los testimonios y poder ver si efectivamente se sale de, no sé, por ejemplo, la velocidad a la que podría ir un avión o un globo meteorológico o un dron o, no sé, todo lo que conozcamos, y sería como buscar outliers, en el fondo, buscar puntos que se salen de esos patrones. Voy a recoger uno de los comentarios que está aquí justamente en el chat y que tiene que ver con que, claro, si en Chile tú quieres lanzar un globo meteorológico, tienes que dar aviso a la Dirección General de Aeronáutica Civil, y también para volar ciertos drones en ciertos espacios también. Sí, eso está bien, pero quien graba, imagínate, alguien está grabando a 15 kilómetros de distancia y no sabe de esto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, va a ver esto y va a decir, ¿qué es esto? Y no todos los países tienen las mismas regulaciones. Entonces, y no siempre se cumple. Y no siempre se cumple. Bueno, sí, también. Sí. Pero tenemos todo esto sobre la mesa y bueno, que en eso sí que estamos de acuerdo con Javiera, en que qué bueno que se esté analizando en serio, que vamos a tener quizá por fin respuestas para muchos de estos objetos, también para tranquilidad de quien observa. Hay mucha gente seguramente te ha preguntado, ¿y tú en el observatorio nunca viste nada raro? Sí. No. Yo tampoco, en todas las noches de observación nunca me tocó, pero no digo que no puedan hacer. O sea, de que hay cosas extrañas, una vez me pasó en Santiago, estábamos viendo y justamente vimos algo que era extraño, que dejaba una huella atrás, y dije ya,
como escéptico, voy a buscar la información y efectivamente en China había habido un lanzamiento de un cohete a la misma hora, tan solo unos minutos antes de haberlo visto. Y efectivamente lo que estábamos viendo era el momento de separación del Stage 2 o 3. Y fue como, eso fue el relámpago que nosotros vimos en Chile cuando ya era de noche. Así que a mucha cuando gente uno le busca un pasa poco con más los Starlink también. con los Que Starlinks, fotos, claro. Sí, porque se Los ven trenes raritos. Si uno no Starlink. sabe, es como, ¿qué Es es súper eso? impresionante. Sí. Para quienes quieran buscar más, los satélites Starlink los están sacando y brillan mucho en horas cercanas al ocaso o al amanecer. Y Al se pueden ver amanecer, ahí sí. como los trenes porque brillan un poquito más con la luz del sol. Así que ahí los pueden buscar. Las fotos en internet hay muchísimas. Pero claro, no son extraterrestres, son obras de una empresa que le da internet a personas y en zonas rurales en particular. Sí. Javi, te quiero llevar ahora ya después de todo esto y discusión sobre la NASA. La verdad es que últimamente han pasado cosas bien interesantes en los congresos, solamente porque está muy de moda el tema de México. Mm. En México, en el Congreso se presentaron unas cajas con unos cuerpos, voy a decirlo, no tengo otra forma, unos cuerpos no humanos, quizá ni siquiera biológicos, quién sabe. ¿Qué opinión te merece esto, considerando que ahora se va a tomar más en serio? Sí, yo creo que ahí faltó un filtro. O sea, ya, mira, igual hubo como partes buenas y partes malas, porque obviamente citaron a otra gente a hablar también, pero la gracia de esto es que sean fuentes creíbles. Me gusta que la gente se esté interesando, me gusta, como dijimos antes, cierto, que el tema se esté tomando en serio, pero para eso hay que tener una cierta altura de miras, obviamente, y hay que, digamos, tomar en cuenta con mucho cuidado a quiénes les vamos a preguntar y a quiénes vamos a tomar como voces expertas al respecto. Yo creo que en el caso de Estados Unidos fue un poco más interesante. Me gustó mucho la opinión que dieron los dos pilotos, porque claro, uno dice, bueno, gente que lleva volando mucho tiempo y qué sé yo, o sea, si a mí me suben a un avión y yo veo algo, para mí todo sería raro, desde una nube quizás me extraña a otra cosa, no sé, pero gente que tiene esta experiencia, que lleva años volando, que conoce los instrumentos, que conoce las capacidades de los aviones, obviamente tiene una visión distinta, tiene un ojo un poco más experto que uno que no anda en aviones. Pero en el caso del Congreso de México, creo que faltó un poquito ahí el filtro. Efectivamente citaron a uno de estos mismos pilotos que estuvo en el Congreso de Estados Unidos, pero tuvieron a ¿cómo se llama? Jaime Maussan. Entonces mostraron estos cuerpos, de los cuales se citó, ¿cierto?, un estudio de la UNAM. Yo vi un video que está bastante bueno de Tere Paneque, donde muestra como un... se me fue la palabra. Comunicado. Comunicado de la UNAM, donde dice que ellos en el fondo lo único que hicieron fue la datación. Fue decir, bueno, esta muestra tiene tantos años de antigüedad y ellos no vieron la muestra completa tampoco, por lo que yo entendí, sino que probablemente les mandaron el pedacito que necesitaban y no sacaron ninguna conclusión al respecto. Entonces, siento que es súper irresponsable sacar de contexto un estudio que se hizo para una datación y decir así más o menos que la UNAM apoya lo que digo, ¿cierto?, de que estos cuerpos son extraterrestres. Y también hay varias radiografías, ¿cierto?, rayos X, que muestran que las articulaciones son bastante sospechosas y que pareciera ser que están armados, ¿cierto? Están armados a partir de o huesos de animales o otras partes de huesos humanos puestas en lugares específicos para hacer parecer estos cuerpitos. Y yo creo que, como dice la frase, ¿cierto? Se me olvida siempre, pero afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Una de las cosas que se debería hacer y que es súper lógico es que se permita un estudio de pares, ¿cierto? Que liberen esas muestras y que digan, bueno, si no me creen, estúdialo tú, que en el fondo es el poder reproducir resultados es algo súper importante en la ciencia. Y si ellos no sueltan esas pruebas, no se puede hacer. Entonces le estamos creyendo a una sola persona que tiene acceso exclusivo a estos cuerpecitos y no dejamos que nadie más pueda contrarrestar esa información. Entonces, mínimo sospechoso. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, Julieta Fierro, una astrónoma muy conocida y divulgadora mexicana, dijo, bueno, la persona que mostró estas cajas, dijo, ha hecho muchas cosas, incluso ha tenido mucha suerte porque también parece que le habló la Virgen de Guadalupe y que de todo, quizá, claro, le ha pasado de todo y que
no le hablan a Julieta Fierro, esta astrónoma, porque ella no cree en ellos. Entonces, bueno, ya, estoy de acuerdo contigo. Quizá hay que usar un mejor filtro antes de llevar a alguien al Congreso a hablar de estos temas. Pero eso sí fue lo que pasó. Y ahora sí, vamos un poquito más atrás, porque dejemos este chascarrillo de lado. Y vamos a hablar donde sí en el Congreso de Estados Unidos fue quizás más interesante la discusión, pero... Ahí probablemente tenemos visiones bastante distintas y dispares, pero creo que también es súper valioso dejarlo tanto aquí en el live como en el podcast, porque justamente de eso se trata, de discutir de un fenómeno que hasta ahora se ha tratado siempre en las esferas de lo paranormal, de la pseudociencia totalmente, y ahora, bueno, tratemos de aplicar el método científico y veamos qué resiste y qué no. Te doy la palabra para comentar así un poquito del tema de la discusión en el Congreso de David Grush y otros más que dicen que el gobierno estadounidense está ocultando información de extraterrestres en Estados Unidos. Sí, la verdad es que estuvo súper interesante esa intervención. Fueron aproximadamente 2 horas 20 de intervención en el Congreso que ocurrió, creo que fue a fines de junio. Donde tuvimos a estos 3 testigos, a David Grush, que ya lo habíamos visto antes en una entrevista en un canal, creo que fue Australia, ¿no? No me acuerdo. Donde él habló, ¿cierto? Este tema de que el gobierno estaba escondiendo esta información, de que ellos sabían que existían inteligencias no humanas, y teníamos estos 2 pilotos de la Fuerza Aérea, ambos ya retirados. Uno de ellos fue el que vio uno de los eventos como... más conocidos quizás, que estuvo en esta desclasificación de observaciones que hizo no sé si fue el Departamento de Defensa o no sé, algo así, que fue el Tic Tac, que se llama así porque literal es como un dulcecito el Tic Tac. Sí. Y el otro también trabaja mucho en una página como independiente, donde los pilotos, tanto comerciales como de las Fuerzas Aéreas, pueden hacer sus reportes de fenómenos anómalos no identificados. Y él también había tenido sus avistamientos de un objeto que era, si no me equivoco, era un cubo adentro de una esfera, algo así, más o menos lo que describió, que él lo vio desde aviones. En el caso de los 2 pilotos, siento que fueron bastante sinceros en su opinión de que ellos no tuvieron ningún problema, no tuvieron represalias ni nada, cuando ellos quisieron contar lo que les había pasado. Sin embargo, también dijeron que no los pescaron mucho. Fue como, bueno, no se estudió mucho, quedó como un poco sobre la mesa, hasta que se hizo esta desclasificación, ¿cierto? Y al piloto que vio el Tic Tac como que ya lo empezaron a llamar de diarios. Creo que hay una nota bastante conocida en un diario estadounidense que se hizo al respecto. Entonces, claro, como que no les dijeron nada, pero tampoco lo investigaron mucho. Y en el caso de David Grush, ahí ya es un poco más heavy. Porque... declaraciones harto más fuertes, importantes y fuertes, claro. Sí, fuertes declaraciones. Ahora, su perfil es súper distinto también. Él trabajó en inteligencia, entonces, claro, es diferente a lo que pasa con los pilotos y también quizás tienen otra manera de manejar lo que ellos dicen, en general, en la vida. Porque, claro, un piloto quizás no tiene tanta información clasificada como si lo tiene una persona de inteligencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que David Grush estaba trabajando en este comité que había hecho... ay, de verdad no me acuerdo. Hay tantas instituciones en Estados Unidos que no me acuerdo de dónde era, pero era un comité de estudios de Fanny que habían hecho por parte, digamos, del gobierno. Y cuando él estaba investigando, él tenía un nivel de desclasificación bastante alto y se topó con cosas que él no tenía permiso para leer. Entonces esto como que le molestó un poco y dijo, bueno, ¿por qué no lo puedo leer si yo estoy estudiando este tema? Y resulta que no tengo los permisos, siendo que debería tenerlos según mi nivel de jerarquía. Claro. Y ahí fue que se topó con este supuesto programa secreto, ¿cierto? Mega secreto. En el que se decía que habían recuperado restos de naves y que correspondían a inteligencias no humanas y que también habría ciertas pruebas biológicas de la existencia de estas inteligencias no humanas a las cuales él no les quería llamar extraterrestres porque no tenía idea de dónde son. Pero él no ha visto nada por su cuenta. Entonces empezó así como a chequear fuentes, ver qué le decía la otra gente, y él dice que tuvo todo su proceso de como averiguaciones para convencerse de que lo que le estaban diciendo tenía sentido y que no lo estaban engañando, porque al parecer eso se da también en sus círculos, que de repente te cuentan información falsa como para embolinarte la perdiz. Y él se convenció, pero él no ha visto nada. Y ese es el gran problema de David Grush, que no ha visto nada. Y aquí yo creo que es donde empezamos ya a discrepar,
Porque yo de repente, por ejemplo, a la NASA tiendo a creerle mucho más. O sea, yo no tengo ningún problema con la NASA, creo que están tratando de hacer un trabajo súper honesto, quieren ser abiertos con lo que encuentran, tienen sus datos libres, tiendo a confiar mucho más en ellos porque son científicos. Pero si me hablas del gobierno de Estados Unidos, tiendo a ser un poco más desconfiada. Ahora, ¿por qué razones ocultarían información? Yo creo que ellos tienen un montón de razones. Ni siquiera tienen que ser así como tan exóticas ni extraterrestres. Pero sí creo que son muy buenos para guardarse información. Entonces, claro, nos ponen en un contexto en que no sabemos casi nada de si lo que él dice es verdad o no, porque él no la vio, la información no es pública, no hay más testigos. Yo siento que igual, como que, no sé cómo explicar esto, pero yo siento que él cree en lo que dice. No creo que no se esté engañando conscientemente, porque él se ve súper convencido. Se ve muy convencido, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Sí, y es como súper calmado para hablarlo, trata de ser súper cuidadoso con las palabras que elige. Pero si es que es verdad o no lo que está diciendo, yo quiero creerle, pero no lo sé porque no tenemos pruebas. Eso yo creo que es mi principal... complicado. Sí, mi principal crítica va justamente por ahí, porque puede alguien estar muy convencido de algo que es equivocado. Y eso nos pasa todo el tiempo. Todos tenemos grandes cosas que defendemos y a veces son mentiras. Entonces, claro, ahí yo discrepo un poco más de que esta información, de que los gobiernos tienen secciones de inteligencia y ocultan información, por supuesto, pero de ahí a saber que son pedazos de extraterrestres, cuando quizá puede ser una vulnerabilidad de defensa, que parece ser algo mucho más terreno, más mundano, quizás suena más, a mí me suena al menos más parecía una respuesta científica, es como pero bueno. La navaja de Occam. Exacto. A mí me suena que, bueno, si es algo que pone en peligro tu defensa, vas a protegerlo. Como si fuera un extraterrestre. O sea, no habría por qué ponerlo a un nivel distinto. Son una potencia y, por supuesto, tienen que defender a su país. Y eso lo tienen que hacer todas las agencias de inteligencia. Sí, eso es algo súper importante y que justo también lo comentábamos ayer, porque en el fondo lo que dicen los pilotos es que a ellos los dejan indefensos cuando se encuentran con estos objetos. Se les apagan sus sensores y qué sé yo. Entonces, ayer conversábamos así como informalmente con Juan Carlos, así como, ¿y qué pasa? Si efectivamente es una potencia así como oculta. Digamos que alguien en el mundo tiene la capacidad de desactivarle todos los sensores a los aviones de defensa en Estados Unidos y que no pueden disparar, no pueden detectarlos, no pueden hacer nada. Estados Unidos está así. Entonces es obvio que no van a decir así como, ¿saben qué? En verdad sí hay una fuerza aérea somos en algún vulnerables. país. Claro, que en verdad nos daría 1000 patadas porque son capaces de desactivar todos nuestros instrumentos. Entonces, obviamente, para ellos, si eso pasa, terrestre o extraterrestre, lo deben tener, pero súper, súper oculto. Porque ellos, siendo como la primera potencia mundial, los deja pésimo, pero pésimo. Entonces, si efectivamente es correcto lo que declaran los pilotos, encuentro que igual tienen razones para urgirse. Y si fueran inteligencias no humanas, que yo lo encuentro súper choro porque básicamente me gusta todo el tema de ciencia ficción y todo, por eso yo digo, a mí me gustaría mucho que efectivamente fuese esa la alternativa. De todas maneras es lo mismo, como dices tú, porque también sería una potencia extraterrestre que es capaz de dejar sin funcionamiento todo el armamento de Estados Unidos. Entonces, claro. Como... Hay que tener ojos. Bueno, sí. Oye, llevamos... Increíble cómo pasa el tiempo, llevamos más de media hora conversando de este tema y siento que podríamos seguir así mucho rato más. Sí, es que es un muy buen tema. Mira, y tu hermana dice, por lejos, el capítulo más entretenido de tu podcast. Es un tema que nos lleva también a la imaginación y ha sido mucho más relajado. Pero sí, la verdad es que queríamos justamente transmitir eso con Javi, poder también poner estas visiones de como astrónomos quizá, que tenemos algo de información, que nos gusta este tema, que tenemos opiniones un poco diferentes y también compartirlas con ustedes en este episodio de live, episodio de podcast. Si se lo han perdido, lo van a poder escuchar en un ratito más o probablemente mañana. Lo voy a subir al podcast Conversemos de Astronomía como un episodio extra. Estaba tratando el tema de la materia oscura, que no tiene nada que ver con los extraterrestres, pero ya van 8 episodios. Que sepamos, no tiene nada que ver con extraterrestres. Y bueno, todavía quedan algunos más, pero había que interrumpirlo. De verdad que están todos los medios conversando de esto y no podía perder la oportunidad de también alguien que ha leído mucho sobre el tema de extraterrestres con buenas fuentes. Solo quería
comentar algo que me pareció muy interesante, es que muchas de las imágenes se han tomado justamente desde aviones no tripulados incluso ahora, que son los Reapers, que son aviones de vigilancia que maneja Estados Unidos y que estaban las imágenes disponibles para la NASA, y son súper interesantes porque pueden ser perfectamente glitch, o sea, fallitas en los sensores, o otras cosas como que lograron hacer con trigonometría y un montón de análisis, efectivamente calcular cosas que antes se daban por hecho, que, oye, esto no tiene explicación, y gracias a que se está tomando en serio, se le logró dar explicación. Y eso al menos a mí me pareció súper interesante, porque antes uno decía, no creo, o creo, y ahora no tienes que decir eso. Puedes decir, esto es lo que dice la evidencia. Sí, eso es muy, muy, muy genial. Yo también quiero agregar algo. Obvio, por supuesto. No respecto a eso mismo, pero parecido. En algún momento cuando estuve reflexionando cuando fue todo esto del Congreso en Estados Unidos y todo, me llamó la atención como nosotros como astrónomos, que no volamos, ¿cierto?, aviones, ni mandamos quizás satélites al espacio, pero estamos cada cierto tiempo observando el cielo, ¿cierto? En los observatorios siempre hay gente observando y nosotros tampoco tenemos un sistema confiable para reportar si es que uno ve algo extraño. O sea, dentro de nuestra área también se miraba muy por encima, como, bueno, viste algo extraño, ya pasó. Y también me emociona mucho, aunque no se mencionó en la conferencia de la NASA, pero sí yo creo que calzamos dentro de la categoría civiles, poder aportar cuando de verdad alguien en astronomía ve algo extraño en un observatorio y quizás va a poder también aportar con sus imágenes. Quizás le pasó algo en su cámara o quizás vio algo desde afuera, porque somos personas que estamos constantemente mirando el cielo. Así que igual encuentro genial que ojalá a futuro podamos también contribuir si es que vemos alguna cosa que parezca ser un funny. Sí, de hecho, esto se me había olvidado comentarlo, pero es algo que me parece súper interesante porque en Chile, por ejemplo, hay un montón de observatorios, como tú dices, estamos observando constantemente, hay cada vez cámaras con mayor campos visuales y además están empezando a hacer proyectos que van a mirar el cielo completo desde distintas partes para triangular y poder recuperar, por ejemplo, los meteoritos que entran. Entonces imagínate, ahí vamos a tener un montón de información de buena calidad que se va a también poder usar para esto. Entonces creo que estamos en un momento súper interesante. El Vera Rubin, claro, pero este campo es mucho más chico, a pesar de que es un campo gigantesco. Este va a estar observando día y noche justamente para poder trazar estos meteoritos. Así que bueno, vamos a tener años por delante que van a prometer ahí buena información. Sí, igual también mencionaron en el reporte que se puede usar bastante tecnología que no es de la NASA y que es de privados y que también puede aportar mucho a esto, y también se propuso la idea de poder hacer sensores específicamente para estudiar los FANIs y que se adapten mucho mejor a lo que necesitamos observar de estos fenómenos. Así que bien, más todos los satélites que tiene la NASA, ¿cierto?, que nos podían dar un contexto cada vez que haya una observación. Buenísimo. Javi, te quiero invitar a que, para ya bajar el registro del podcast, quizá más que el formato de Instagram Live en el que estamos también ahora, te quiero invitar a hacer una reflexión final sobre lo que está pasando en el mundo de la investigación de los fenómenos anómalos no identificados. A mí me tiene muy emocionada, esa es mi reflexión final, me tiene muy emocionada que se esté tomando en serio, me tiene muy emocionada que se vayan a poner en práctica, ¿cierto?, esta recolección un poco más precisa de datos, que se vaya a estudiar, de verdad, siento que es el comienzo de un área de estudios que me ha fascinado por mucho tiempo, así que contenta de estar viviendo este momento. Sí, yo también creo, voy a hacer mi comentario acá y no en la forma usual que hago mi cierre de podcast, pero también muy contento de que se empiece a ver esto. Independiente de las conclusiones, van a ser siempre interesantes y yo creo que también puede ser un súper buen adelanto para términos atmosféricos. Yo creo que de verdad lo que más vamos a ganar acá es también en conocer un poco más de lo que está pasando en nuestro planeta. Así que feliz de poder compartir este espacio contigo. Javiera Rey es doctora en astrofísica, vamos a repetirlo nuevamente, de la Universidad de Ginebra y que se ha desempeñado como investigadora, como divulgadora científica con el grupo Star 3, del cual es cofundadora, y ahora es Data Scientist en una empresa de videojuegos. Lo encuentro increíble tu carrera, siempre me ha apasionado mucho lo que haces. Muy diversa. Muy diversa, pero interesante. Sí. Así que, súper, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado, Juan Carlos. Fue un gusto, estuvo muy interesante la conversación. Espero que hayan disfrutado de esta interesante y entretenida conversación que hemos tenido sobre cómo estudiar la evidencia de cosas que no estamos seguros que son, que es claramente cómo funciona el método científico y quizá nos puede ayudar también
a entender si existe o no vida extraterrestre que nos haya visitado acá en la Tierra. Sin duda parece un tema de ciencia ficción, pero algo que nos gusta a todos. Y la próxima semana volvemos con el tema de materia oscura. Ya quedan los últimos episodios y en particular el que viene habla de cómo conecta el mundo microscópico de las partículas, como vimos en el episodio anterior, y también el del mundo gigantesco del cosmos donde se producen grandes rayos cósmicos. Así que vamos a ver cómo interaccionan estos con la atmósfera y cómo se conectan el microcosmos y el universo a gran escala. Así que no te pierdas el próximo episodio sobre materia oscura. Soy Juan Carlos Beamín y esto fue un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía.